Bueno, espero no pasarme del tiempo como siempre. Bueno, estas dos entidades son las más frecuentes de cualquier servicio de urgencias, pediatría, de urgencias, hospitalización, consulta externa. Así que creo que es uno de de las charlas, digamos, que tiene más relevancia e importancia por esa razón. Entonces, cuando hablamos de síndrome broncoobstructivo, hablamos de enfermedad de la vía aérea. Digamos que las dos entidades, el síndrome broncoobstructivo puede tener dos características, ¿cierto? Que sea persistente, o sea, que todos los días la mamá te diga, todos los días tiene tos, se le quita solamente ocasionalmente, o el que tiene síndrome broncoobstructivo recurrente, que es el que tiene síntomas que le dan este mes, el siguiente mes ya no tiene síntomas, pero reinicia al mes siguiente. Cuando la mamá le dice, es que yo le doy la amoxicilina y le va tan bien, entonces posiblemente no estamos hablando de una neumonía o de cuadros infecciosos, sino que estemos hablando de cuadros secundarios a asma, ¿cierto? Pero entonces tenemos dos eventos, que sería el síndrome broncoobstructivo recurrente y el síndrome broncoobstructivo persistente. Cuando la mamá le dice, no, pues ahora está más enfermo, pero él siempre tiene tos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este evento, cuando tenemos ese paciente que frecuentemente tiene tos, que tiene síntomas broncoobstructivos a todo momento, hay que preguntarnos, ¿afecta a otros sistemas o solamente el pulmón es el que está comprometido? ¿Afecta el estado general, el estado nutricional? ¿Es un niño chiquito para la edad? ¿Es un niño que tiene unos percentiles muy por debajo de los que debería tener? ¿O es un niño que mejora con el tratamiento? ¿Cómo le estoy haciendo el tratamiento? ¿El tratamiento es adecuado o no? Entonces, cuando los clasificamos, la mayoría de los cuadros broncoobstructivos recurrentes corresponden a asma, a sibilantes transitorios o sibilantes tempranos, según la corte de Tucson, que ahorita miraremos algo de eso. Y los pacientes con síndrome broncoobstructivos, casi que es todo el libro de neumología pediátrica resumido en estos 50 minutos. Entonces, podría ser asma moderada o grave, fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, que son los niños que después de una bronquiolitis persisten con sintomatología y con requerimientos de oxígeno, o sea, tuvieron un evento grave, alrededor del 1% de los niños tienen esta bronquiolitis obliterante. Neumopatías aspirativas, entonces todos los niños que tienen alteraciones sindromáticas, síndrome de Down, casi siempre tienen enfermedad aspirativa silente, ¿cierto? Él no se ahoga, no se le va por el camino viejo y empieza a toser como cuando se le va a usted o a mí un arroz, ¿cierto? Porque ellos son hipotónicos, entonces no van a tener las manifestaciones tan claras que tiene un niño cuando tiene enfermedad aspirativa. O cuando tiene enfermedad por reflujo, que realmente no es tan frecuente como nosotros a veces pensamos, cuando tenemos alteraciones anatómicas como una fístula traqueosofágica, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas y anosantes o no, cuerpos extraños. Acuérdense que siempre les digo que los cuerpos extraños hacen cosas extrañas. Y en ese orden de ideas, usted puede tener un niño que consultó por una encefalopatía hipóxica, un síndrome convulsivo y lo que tiene es un cuerpo extraño, o el paciente que lleva mucho tiempo con un cuerpo extraño en la vía aérea y da neumonías recurrentes o otras alteraciones infecciosas. Es que yo siempre me enfermo del pulmón derecho, doctora, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le dan esa información, posiblemente usted tiene que empezar a pensar en otras posibilidades. Inmunodeficiencias primarias o secundarias, disquinesia ciliar primaria. No todo lo que sirva es asma, pero si sirva, obviamente piense en asma porque es lo más común. Entonces, en ese orden de ideas, el alergeno, ¿cómo nos sensibilizamos? El alergeno llega y la célula dendrítica lo presenta a la célula T y posteriormente se liberan interleuquina 4, que activa las células T para la producción de inmunoglobulina E, la cual se ubica en la membrana del mastocito, y esta, al nuevamente ponerse en contacto con el alergeno, hace la fase inicial de o la fase temprana, pues, del fenómeno alérgico. Posteriormente, entonces, hay activación de eosinófilos, mastocitos, y pasa a la fase tardía.
¿cierto? Donde hay activación del ácido araquidónico con la vía de la ciclooxigenasa con la producción de prostaglandinas o de la lipoxigenasa con la producción de leucotrienos. ¿Y qué genera entonces todo este fenómeno inflamatorio en la vía aérea? Entonces, en la parte superior entonces genera pérdida de células epiteliares, ¿cierto? Como esto que se ve en esta imagen, aumento en la producción de moco, ¿cierto? Los niños, ¿sabes que él siempre tiene como una flema en el pecho? Entonces, si usted vive en Urabá o en el Chocó, tiene froco, o si usted vive en Bogotá o en el centro del país, tiene como hervidera de pecho, ¿cierto? Entonces, las mamás, el estrudor, que es diferente al estridor es ese sonido que en la gran mayoría de las veces es inspiratorio por enfermedad de la vía aérea superior, que es como inspiratorio casi siempre, pero puede ser, depende del lugar de la ubicación en la tráquea, que es como un sonido más rudo. Este es estrudor, que es el moco en el pecho, el moco audible en el pecho, ¿cierto? Engrosamiento de la membrana basal, activación de miofibroblastos y fibroblastos hiperrespuesta del músculo liso que genera entonces broncoconstricción. Entonces tenemos una fase temprana que se caracteriza principalmente por broncoconstricción y ahí tenemos dos tipos de pacientes cuando llegan a la crisis asmática, ¿cierto? Entonces el que tenemos como crisis hiperagudas que se caracterizan principalmente por un evento de broncoconstricción, estaba pasando la biblioteca de un lugar a otro y se expuso a una gran cantidad de alergenos y eso le generó un evento súbito. Esos son los pacientes que principalmente fallecen, los que ingresan más frecuentemente a la unidad de cuidado intensivo, porque es una crisis asmática que se instaura en menos de 4 horas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, estos mediadores que llevan a la broncoconstricción son los que más generan broncoconstricción y ese es lo que vemos pues en el paciente con crisis asmática hiperaguda. O en la fase tardía donde tenemos engrosamiento de la membrana basal, mayor producción de mocos, ¿cierto? Y otros tipos de células implicadas en este proceso. Entonces, las células que están implicadas están tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior. Entonces, estamos hablando de las mismas células. Entonces, el pulmón empieza desde la punta de la nariz. Si no está controlado el pulmón, la nariz no va a estar controlado el pulmón, ¿cierto? A veces iniciamos el inhalador, pero el paciente es absolutamente sintomático de la parte nasal, entonces el control no va a ser tan evidente. Prurito nasal, rinorrea, en los síntomas altos, edema y estornudos. Entonces tenemos el predominio de síntomas secos y de síntomas húmedos en la nariz. Síntomas húmedos serían el edema y la rinorrea y síntomas secos serían el prurito y los estornudos. En la vía aérea inferior entonces teníamos obstrucción variable de la vía aérea, hiperreactividad bronquial, hipersecreción de moco y remodelación que se va generando progresivamente en el tiempo, independientemente de la gravedad del paciente, el paciente siempre remodela. Entonces no es que usted le empieza los inhaladores para usted mejorar la remodelación de la vía aérea, es posible que si usted nunca le da nada de tratamiento, la remodelación sea mucho más rápida, pero el paciente asmático hace remodelación de la vía aérea independientemente de la gravedad. Entonces, la clasificación de la rinitis alérgica, tenemos que podemos tener síntomas intermitentes, los cuales pueden ser moderados severos o pueden ser leves, o tenemos síntomas persistentes. Cuando hablamos de síntomas persistentes, estamos hablando de síntomas más de 4 semanas, de 4 días a la semana o de 4 semanas consecutivas. Y estos pueden ser leves o moderados. Moderado severo. Moderado severo es cuando tú tienes alteraciones en el sueño, tienes interferencia en la actividad física, deportiva, cuando tienes interferencia en el trabajo, o son síntomas molestos que interrumpen la calidad de vida. Tener muy en cuenta estos síntomas asociados porque, digamos, lo lógico que uno siempre relaciona es que las comorbilidades pueden ser primarias, asma, dermatitis atópica, o sea, es que las alergias son una enfermedad sistémica, ¿cierto? Entonces, depende de dónde se localicen, va a tener los síntomas, ¿cierto? Entonces, conjuntivitis, rinitis asociado con asma,
o síntomas gastrointestinales, pero en términos generales, asma, dermatitis, conjuntivitis, sinusitis, poliposis nasal, infecciones respiratorias más frecuentes y otitis media. Pero frecuentemente olvidamos los efectos secundarios, o sea, lo que no es tan evidente que esté relacionado con, ¿cierto?, con la rinitis. Entonces, deterioro en la calidad de vida, no puede dormir, doctor, es que se levanta y cada rato pide agua porque siempre es respirador oral, se seca la boca y por eso la calidad del sueño se interrumpe. Trastornos del sueño que llevan alteraciones en el aprendizaje, niños hiperactivos, a veces hay que preguntarnos si tantos hiperactivos que conocemos en el momento son realmente porque tienen un TDAH o tenemos un diagnóstico inadecuado de lo que sucede con estos pacientes. Respiración oral y alteraciones alteraciones dentales. ¿Qué se hace con estos pacientes? Educación, control ambiental, digamos las irrigaciones con solución salina, o sea, el lavado nasal es una de las cosas más importantes. Nosotros hicimos un estudio sobre agua de mar y solución salina, y las diferencias fueron levemente significativas para la solución salina, o sea, las soluciones hipertónicas, es el agua de mar, perdón, o sea, una solución salina hipertónica, pero lo importante del lavado nasal es el barrido, ¿sí? El barrido, o sea, no es la gotica, porque hidrata el moco y obstruye mucho más, sino el barrido de la vía aérea. Los medicamentos de primera línea antihistamínicos, tener en cuenta los de primera generación generan muchas alteraciones en la calidad de vida, en el sueño, bueno, en el aprendizaje, en muchas otras cosas, entonces considerar otros tipos de antihistamínicos. Y esteroides nasales que son indispensables en los pacientes con síntomas húmedos, ¿cierto? Bueno, la segunda posibilidad es, pues, en segunda línea, entonces se unen los corticoides orales, ciclos cortos de esteroides, antileucotrienos. La inmunoterapia es mucho más efectiva en la rinitis alérgica que en el asma, como en el asma. Considerar en el asma que algunas veces tratamos de evitar la sensibilización en el asma. Entonces, como por ejemplo, tengo una mamá que consulta, está embarazada y le dice al médico, hey, vea, yo soy asmática, toda la vida he tenido tratamiento, ¿qué hago para que mi niño no tenga asma? Pues nada puedes hacer, o sea, es como una cosa que está así como en el azar, ¿cierto? O sea, no hay evidencia de que evitando alergenos disminuye la incidencia de sensibilización. No estoy diciendo crisis, sino en el paciente que apenas se va a sensibilizar, en el feto, por ejemplo, que suspendiendo algunos alimentos pueda disminuirse la sensibilización. No está evidenciado. Leche materna, pues siempre hay que considerar que debe ser una de las cosas a seguir. Fórmulas de leches infantiles modificadas no se ha demostrado, suplementos nutricionales, otros nutrientes, exposición a microbiomas, o sea, todos estos probióticos, simbióticos, sí, no se ha demostrado aún que disminuyan la posibilidad de ser el paciente sensibilizado, o sea que no hay nada que hacer hasta el momento. Pero en el paciente que empieza a tener síndromes broncoobstructivos a repetición, entonces el paciente que tiene 3 o más cuadros broncoobstructivos, hay que considerar la posibilidad, o hay que considerar en ese paciente qué riesgos tiene hacia el futuro para ser un paciente asmático, ¿cierto? Entonces, esto es un índice que surgió de una cohorte muy grande de pacientes que se han seguido por muchos años, llevan más o menos 30 años en seguimiento, yo creo que un poquito más, en seguimiento en los pacientes, y en estos pacientes se encontró que los pacientes que tenían 3 o más episodios sibilantes en el último año y que tenían estos criterios mayores, entonces tener uno de los padres con asma
o tener dermatitis atópica el paciente, o tener los criterios menores como diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilancias no relacionadas con infecciones virales o eosinofilia periférica mayor del 4%, eran niños que tenían más riesgo de ser asmáticos en la edad escolar. Se encontró que el 77% de los lactantes con índice predictor de asma positivo presentaban asma en la edad escolar, el 70% de los lactantes con índice predictor de asma negativo no tuvieron asma en la edad escolar, el 97% de los escolares sin asma tuvieron IPA negativo en el periodo del lactante, y entonces se define que un lactante con un índice predictor de asma positivo tiene 7 veces más riesgo de tener asma en la edad escolar, ¿cierto? Eso no es 100%, pero es una cosa que te ayuda a establecer un riesgo o una posibilidad de asma posteriormente. Si yo tengo uno de los siguientes signos o síntomas, tengo más posibilidad de tener asma: tos, sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica. Los adolescentes son los que principalmente tienen opresión torácica. Ellos corren menos, pues en términos generales, ¿no? Tienen otro tipo de ritmo, otro tipo de actividades, ¿cierto? Entonces ya no es el que tose con el ejercicio, ¿cierto? Y la percepción de síntomas se torna menos significativa. Pero el dolor torácico es uno de los síntomas más importantes, y frecuentemente cuando llegan a neumología ya tienen Holter, ecocardio, evaluación por cardiólogo, y el cardiólogo lo remite a neumología, ¿cierto? Entonces la principal causa de dolor torácico en pediatría es el pulmón. En adulto, obvio, el corazón, ¿cierto? Pero no hay que dejar de pensar que hay otras posibilidades de dolor torácico en el pecho, ¿cierto? La reja costal, el esófago, ¿cierto? Entonces, pero la principal causa de dolor en el pecho es por asma, o sea, por enfermedad pulmonar. Se aumenta entonces la posibilidad si estos síntomas que enunciamos anteriormente se presentan son frecuentes y recurrentes, empeoran en la noche o en la madrugada, son desencadenados o empeoran con el ejercicio, la exposición a mascotas. No significa que hay que quitarle todas las mascotas, perros, gatos, todo al niño, urna de cristal, no. Si ese síntoma se aumenta con la exposición a ciertas condiciones ambientales, esas condiciones hay que tratar de modificarlas, ¿cierto? Pero digamos, no hay que quitarle todo al niño. O sea, puede tener su perro, si no tiene sintomatología con el perro, no hay problema. Ocurre sin necesidad de tener infecciones respiratorias superiores que lo acompañen. Se presentan cuando hay historia personal de atopia o cuando hay historia familiar. Entonces, a veces el que es no deja de ser. ¿Cómo es? Vaca ladrona no olvida el portillo. ¿Eso qué significa? O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el asma es una enfermedad crónica que muy frecuentemente inicia en la infancia y va modificando su comportamiento a través del tiempo, pero cuando llegan a ser adolescentes o adultos jóvenes o ya adultos, no, eso fue cuando yo estaba chiquito, pero a mí me da una gripe y me dura un mes, o yo corro y toso mucho, pero yo no tengo asma, pues yo no he vuelto a tener crisis de asma. No ha vuelto a tener crisis de asma porque su vía aérea se ha modificado, ¿cierto? Entonces, el asma es una entidad que se modifica con el tiempo, pero es una entidad que es inmersa en las características de la vía aérea del niño, ¿cierto? O sea, o del individuo. Se acompaña de sibilancias generalizadas a la auscultación pulmonar, mejoran al igual que la función pulmonar en respuesta a un adecuado tratamiento. Cuando la mamá le dice a usted, no, él no tiene asma, pero yo le pongo el salbutamol y le va súper bien, ¿cierto? No hay otros posibles diagnósticos, eso es muy importante, ¿cierto? Porque nosotros empezamos a hacer el tratamiento para el niño asmático, hacemos todo el tratamiento sintomático, ¿cierto? Pero el niño es chiquito, tiene síntomas gastrointestinales, o tiene otitis a repetición, o tiene brotes en la piel frecuentes, como de unas características extrañas, ¿cierto? O sea, hay que pensar que el asma o la forma como se presenta el asma, sibilancias, tos,
puede ser el factor común para muchas otras entidades, ¿cierto? Entonces, en la revisión por sistemas es lo que adorna el síntoma por lo que llegó, ¿cierto? O sea, a ver qué otros sistemas están comprometidos que me puedan decir a mí que realmente es asma lo que tiene el paciente. Entonces, ayudas diagnósticas, placa de tórax donde se ve gran atrapamiento de aire, pues en esta sí se ve pues inmenso atrapamiento de aire. ¿Cuántos espacios posteriores? Más de 8 espacios posteriores, más de 7 espacios anteriores. Si vemos aquí, pues queda por encima la imagen, pero bueno, por detrás de eso hay 2 espacios más o menos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios, ¿cierto? O sea, más de 8 posteriores, más de 7 espacios anteriores, estoy hablando de atrapamiento de aire. El corazón en gotera, el pulmón se ve como muy negro, ¿cierto? Radiolúcido, los diafragmas se ven planos y el signo de la charretera, que son las hombreras que usan los militares, es semejante a lo que pasa en la caja torácica. La caja torácica usualmente tiene una forma un poco redonda en el paciente pediátrico, pero en el paciente más grandecito se va volviendo una forma como ovalada, ¿cierto? Al aumentar el atrapamiento de aire se va volviendo en lo que llamamos como asa de balde, ¿cierto? Cuando usted coge el asa y va subiendo así. Entonces, al hacer esto, las costillas se van volviendo más horizontales y van atrapando aire significativamente. Entonces, por eso uno dice horizontalización de las costillas, y al usted pasar una línea recta entre la última costilla y el diafragma, usted debería tocar 1, máximo 2 puntos, ¿cierto? Porque la caja torácica es más grande abajo que arriba, ¿cierto? Por esa misma posición de las costillas que van formando esto, ¿cierto? Entonces, cuando usted traza una línea perpendicular, debería chocarse con 1, máximo 2 puntos, y aquí se choca con todos los posibles, ¿cierto? Entonces significa que este príncipe, era un niño, tiene muchísimo atrapamiento de aire. ¿A quién le vamos a pedir placa de tórax? Inicialmente, a todos los pacientes que ingresan por asma. Primero, porque usted debe considerar la posibilidad, al menos una en la vida. No, es que a mí me hicieron una cuando estaba recién nacido. No importa, tráigala. No hay necesidad de hacerle una adicional, sino que usted vea una imagen donde no se identifiquen anormalidades del parénquima pulmonar, ¿cierto? Bueno, cuando usted tiene sospecha de otra entidad, ¿cierto? La identificación de bronquiectasias, por ejemplo, o cuando usted sospecha, cuando viene un paciente por una crisis asmática grave, ¿cierto? Porque usted puede pensar o considerar un neumotórax o una telectasia grande, ¿cierto? Bueno, otra ayuda diagnóstica entonces sería la espirometría. Cuando nosotros hablamos de espirometría siempre y hablamos de espirometría en asma, debemos considerar, solicitar espirometría pre y post broncodilatador, ¿cierto? Porque nuestro objetivo es evaluar la reversibilidad de la vía aérea. Si el paciente no revierte es porque de pronto tiene un asma muy grave o porque tiene otra cosa, ¿cierto? Como una bronquiolitis obliterante en un niño grande, ¿cierto? Entonces, el tiempo de duración de la espirometría debe ser por lo menos 6 segundos. En este no duró tanto, pero fue una técnica más o menos bien hecha. Entonces, volumen corriente, cuando te dicen tome el aire, bote el aire, tome el aire, bote el aire. Luego, tómelo con fuerza. Te están midiendo ¿qué? Intersticio, caja torácica, enfermedades neuromusculares. Entonces, si de pronto esta persona tiene una alteración neuromuscular, va a tomar el aire y que va a tener una limitación para la entrada del aire. Entonces va a ser, llega hasta aquí no más, pudiendo haber aumentado su caja torácica mucho más. Luego, bote todo el aire, bótelo con fuerza. Tome todo el aire, ¿cierto? Cuando usted está botando el aire con fuerza, está botando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, las capacidades deben ser mayores del 80%
y este príncipe, esta princesa las tenía muy bien. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o sea, el volumen que logra salir de la vía aérea en el primer segundo, debe ser mayor del 80%. Si es menor del 80%, entonces ya lo vamos a clasificar como una obstrucción leve, moderada, grave o muy grave, ¿cierto? ¿Por qué hacemos postbroncodilatador? Porque queremos ver esto. Si con el salbutamol que se utiliza, la vía aérea abre, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo consideramos que hay reversibilidad de la vía aérea? Cuando hay un cambio mayor del 12% en el BF1, en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En este caso es 20%, significa que hay reversibilidad de la vía aérea. También tomamos en cuenta la relación BF1 capacidad vital forzada, que está baja porque el BF1 está bajo, ¿cierto? Y tenemos los mesoflujos, que es el flujo expiratorio forzado 25-75, que en esta paciente era del 30% y tiene un porcentaje de cambio del 43%. Cuando tiene un porcentaje de cambio mayor del 30%, significa que hay reversibilidad de la vía aérea. Pero también podemos encontrar este caso de esta niña que tenía una capacidad vital forzada normal, ¿cierto? Normal, mayor del 80%. Un BF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, del 84%. Está normal, ¿cierto? Pero le hacemos el postbroncodilatador y tiene un porcentaje de cambio del 17%. Significa que es una niña que tiene una espirometría normal, pero tiene reversibilidad de la vía aérea. Significa que es una paciente asmática, ¿sí? Relación de 53 y tiene más del 30% en la reversibilidad de la vía aérea de los mesoflujos. Entonces, ¿cómo clasificamos el paciente asmático? Entonces, el paciente viene por urgencias, viene en una crisis asmática, la clasificamos como leve, moderada, grave o inminencia de falla ventilatoria. ¿Por qué? Porque en eso también va a depender la necesidad de broncodilatador que le vamos a dar, la frecuencia del broncodilatador, la necesidad de un bolito adicional de líquidos por interdependencia y por el gran atrapamiento que hace, que lleva al corazón a tener falla cardíaca. Y en el manejo crónico hablamos de dos posibilidades. El paciente que viene por primera vez, en ese paciente lo clasificamos como leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y severo persistente. Porque, ¿qué preguntas hacemos cuando tenemos ese paciente? ¿Tiene síntomas en el día, síntomas en la noche, uso de beta 2, interfiere con la actividad física? ¿Tiene una función pulmonar normal en los pacientes o no? En los pacientes mayores de 6 años, que es en los que podemos hacer la espirometría, y la frecuencia de las crisis de asma. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos ubicar el paciente para determinar el nivel o el grado o el paso en el cual vamos a iniciar el paciente. Los pacientes que son leves intermitentes los ubicamos en el paso 1, o sea, hoy le dio como una gripa y se le fue como al pecho, sibilancias, tal, y dentro de 7 meses, pero asintomático totalmente, le volvió a dar unas sibilancias, pero no lleva urgencias, no altera su vida, no tiene síntomas nocturnos, nada, función pulmonar normal, uso salbutamol en esos episodios, ¿cierto? Pero si yo ya empiezo a tener más de 3 episodios en 6 meses, ¿cierto? Entonces ya es más un paso 2, ¿cierto? Lo clasifico como leve persistente. Entonces, bajas dosis de esteroides o antileucotrienos. En el paso siguiente, entonces clasificaríamos los que son moderados persistentes y los iniciaríamos dosis bajas o medias de esteroides más beta 2 de acción prolongada o dosis bajas o medias de antileucotrienos. En el paso 4, entonces ya es un paciente severo persistente o grave persistente y usualmente el manejo es con los 3 medicamentos, una terapia combinada con el objetivo de ahorrar esteroides y el uso de antileucotrienos. Y en el paso 5 están los que
tienen asma de difícil control, que son los que requieren más de 800 a 1200 microgramos de esteroides con terapia completa, ¿cierto? Beta-2-dioxón prolongada más antilocotrienos, y sin embargo el paciente no logra el control de los síntomas. Entonces en ese paciente se determinaría si es alérgico o no y se considera cuál es el mejor manejo para él, si es continuar con toda la medicación más omalizumab o más esteroides sistémicos a dosis bajas. Aquí veíamos entonces en el paciente que va al seguimiento, ya le empezamos el tratamiento, vimos que depende del tipo de paciente vamos a hacer el seguimiento, o sea, pacientes que tienen mucha gravedad cada 15 días, cada 8 días, cítelo frecuentemente, hasta que usted vea que el paciente está bien, que tiene un buen control de los síntomas. O sea, hay que cambiar la vida de esos pacientes. Y la vida de esos pacientes no se cambia cada 6 meses. Un paciente grave no se logra. Primero porque no hay adherencia, ¿cierto? Y por muchas otras razones. Entonces, cuando estamos en el seguimiento, lo más importante para el seguimiento es el interrogatorio. O sea, no hay ningún examen que te muestre que el paciente va mejor, ni siquiera el óxido nítrico exhalado, que en algún momento se consideró que era pues como una de las cosas más importantes para saber si el esteroide era el más adecuado. Pues la cantidad de esteroide era el más adecuado, el interrogatorio no supera el interrogatorio. Entonces, síntomas en el día, cualquier despertar en la noche por asma, necesidad de medicamentos aliviadores y cualquier limitación de la actividad física. Entonces lo clasificamos como controlado, parcialmente controlado y no controlado. Según esto, determinamos si ese paciente debe continuar el mismo tratamiento, si debe seguir al paso siguiente del GINA o si debe descender al paso anterior. ¿Por qué? Porque el asma no se comporta igual siempre, ¿cierto? Entonces, siempre entonces cuando tenemos estos pacientes nos tenemos que hacer, si no está controlado, nos tenemos que hacer 4 preguntas, que está más adelante. Primera, y siempre los que fueron estudiantes conmigo, no siempre se las repito enésimas veces. Primera, ¿el paciente realmente tiene asma? Segundo, ¿el paciente tiene comorbilidades no controladas? Rinitis alérgica, tiene síndrome sinobronquial, tiene otra condición que no hemos encontrado y por eso es que no se controla, tiene condiciones ambientales no controladas, humedades, basureros, muchas cosas otras. Cuarto, está usando bien los inhaladores. Si ustedes revisaran la técnica en cada una de las consultas de estos pacientes, se sorprenderían, pero señora, si yo ya le he explicado esto como 300.000 veces. 300.000, una, listo. Hay que repetir y repetir. Las dosis de esteroides inhalados en niños son diferentes a las dosis de esteroides inhalados a los adultos. En niños son menores las dosis. Entonces, el más utilizado pues por nosotros, que es la beclometasona, las dosis bajas son hasta 200 microgramos, las dosis intermedias son de 200 a 400 microgramos y las dosis altas son mayores de 400 microgramos. Para el control del asma necesitamos entonces desarrollar una relación médico-paciente-familia adecuada, que la mamá y el papá le crean. Yo creo que su niño tiene asma. Si yo le digo tiene una gripa es una condición que se va a quitar en 1 a 2 semanas, pero si usted le dice tiene asma, es una condición que es para toda la vida muy posiblemente o por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una cierta relación, una credibilidad, ¿cierto? Bueno, identificar y reducir la exposición a factores de riesgo, el abordaje y tratamiento que ya dijimos y el manejo de las exacerbaciones. El hecho de que usted le tenga el inhalador no significa que no le dé gripa, ¿cierto? Entonces, vamos a esto, tiene que quedar como claro dentro de las cosas que estamos hablando. A pesar de que le estoy poniendo ese inhalador, le volvió a dar gripa. Es que, ¿de qué estamos hablando, cierto? Entonces, cuando el asma no está controlada, debemos considerar varias cosas. Entonces, ¿es verdaderamente asma o no es asma? Si es en la vía aérea superior, entonces hay cosas que se parecen al asma, pero no son asma, ¿cierto? O sea, silban, pero no son asma.
Pero por eso hay que reinterrogar. Si el paciente no se controla bien, corra a la silla, siéntese al frente de él y vuelva y pregunte desde el principio. Embarazo normal, parto normal, algún problema cuando nació, cuándo se le cayó el cordón, cómo fue el popó, el primer popó era difícil de limpiar o era normal. O sea, aparecen preguntas como, ¿por qué preguntas eso? Pero todo tiene su sentido, ¿cierto? Entonces, anormalidades congénitas de la laringe, la laringomalacia, la parálisis de cuerdas vocales o los fenómenos obstructivos de la vía aérea superior pueden generar, si bien lo más frecuente es estridor, pueden haber otras condiciones, ¿cierto? Anormalidades congénitas de la tráquea en las vías aéreas grandes, de la tráquea o de los bronquios principales, como traqueomalacia, broncomalacia, estenosis traqueal o bronquial, anillos vasculares, que usualmente son arterias que pasan por un área donde no deberían estar, ¿listo? Y comprimen, al pasar por un área donde no deberían estar, comprimen la tráquea, un bronquio o comprimen el esófago y por eso generan síntomas. O membranas laríngeas, cuerpos extraños en tráquea o en bronquio, pues aquí es como muy evidente, pues no la tiene la blusa, ¿cierto? Pero digamos que este caso que se ve de esta persona que está con este cuerpo extraño es muy parecido a uno que tenemos ahorita, que mea culpa, ¿cierto? Cuando uno piensa en las adenopatías también y en los tumores que pueden ser fenómenos compresivos sobre la vía aérea y generar esta imagen también, ¿cierto? Entonces, como es indígena, entonces tú piensas en tuberculosis, ¿cierto? Pero a veces uno tiene que tener porque a veces si tú ves el mismo niño, pero no es indígena, entonces tu mente se abre, ¡fua! Pero si tú ves el niño indígena, tu mente se reduce y no debe ser, ¿cierto? ¿Por qué les digo? Porque en estos días un niño llega con esta imagen sin el gancho, ¿cierto? Con esta imagen y lo llevamos a broncoscopia considerando que era una tuberculosis, obvio, ¿cierto? Pues, y tenía un cuerpo extraño, un hueso de pescado, ¿cierto? Entonces, siempre tratar de tener una amplitud en la mente, independientemente de las razas, donde viva, ¿cierto? Porque hemos tenido niños de estrato 700 con tuberculosis, ¿cierto? Entonces, si tú te sesgas porque vive en tal parte, o porque tiene tal raza, o porque tiene tal condición de vida, posiblemente te equivocas, ¿cierto? Bueno, entonces, obstrucciones de la vía aérea más pequeña, enfermedades aspirativas, bronquiolitis obliterante, estos niños siempre silban y siempre tienen crépitos y roncos, entonces chitos, papitas, rosquitas, o sea, siempre vas a encontrar alguna cosa y vas a pensar que es el asmático, que no se maneja, que no se controla. Fibrosis quística, displasia, disquinesia ciliar, cardiopatías e inmunodeficiencias, entonces también hay que tener en cuenta la posibilidad de clasificarlos. Digamos que si la lesión es localizada o la lesión es difusa, como vamos a ver más adelante. En esta imagen de esta tomografía se ve como el corazón siempre besa al esternón, ¿cierto? Siempre está en contacto con el esternón, así sea en la placa lateral. Eso es una cosa que es pues es lo normal, ¿cierto? Que el corazón esté en contacto con el esternón. Si no está en contacto es porque el paciente tiene atrapamiento de aire y el que tiene este paciente es absolutamente significativo, muchísimo atrapamiento de aire y tiene unas áreas de bronquiectasias difusas en los dos pulmones, ¿ves? Entonces, un caso clínico, niña de 11 años, 5 meses, a los 5 meses tuvo una bronquiolitis, hospitalizada por un mes, estuvo en la unidad de cuidado intensivo, tuvo ventilación mecánica, salió desde ese momento, o sea, desde ese momento catrasca, ¿cierto? Salió con tos crónica, tos en el día, en la noche con ejercicio, estrudor, o sea, la hervidera de pecho o el froco, dificultad respiratoria con el ejercicio casi todos los días, expectoración ocasional. Entonces, si un niño empieza a expectorar antes de los 5 años, tiene una alteración anatómica o tiene un síndrome sinobronquial, o sea, tiene bronquiectasias por alguna razón. Con múltiples tratamientos sin mejoría, sudor salado en la piel cuando hace mucho ejercicio, ¿cierto? Pues, pero todo el mundo que corre, pues a veces la piel le suda más, ¿no? Pues digamos, puede tener un sabor más saladito. Al examen físico, aumento del diámetro anteroposterior,
pues que como estaba enfermo, pues claro. Con crépitos finos bilaterales, hipocratismo digital. Entonces, si tiene hipocratismo digital, ya no es asma. O sea, ya no, aunque el 5% de la población puede tener hipocratismo digital. Con un peso de 28 kilogramos, una talla de 134, un índice de masa corporal de 15 y toda la vida fue tratado para asma sin mejoría y fue remitido a neumología por la presencia de un ecocardio donde tiene una presión de la arteria pulmonar de 44. O sea, porque tiene una enfermedad pulmonar que lleva a hipertensión pulmonar. Entonces, tengo esta placa de toras, voy a acelerar, listo. Tengo esta placa de toras donde se identifican unas. Cuando usted ve una placa como sucia, usted vieron las características de la placa anterior, que es una placa que se ve limpia, entre comillas, pues es el limpio, sí. Pues lo que me refiero a limpio y sucio es más intersticio, ¿cierto? Más imágenes intersticiales. Y por aquí ven unas bolitas, ¿cierto? Por aquí tiene unos caminitos que son como más evidentes en unas partes que otras, ¿cierto? Entonces, este príncipe tiene atrapamiento de aire en forma bilateral con algunas imágenes compatibles con bronquiectasias, que en la placa en la tomografía se evidencian las bronquiectasias, ¿cierto? No son solamente, es el vaso y el bronquio dilatado, ¿cierto? Y aquí, mire, esta tan grande, ¿cierto? Entonces, tiene bronquiectasias, entonces este príncipe no tiene asma, tiene otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? Puede ser fibrosis quística, sí, sudoración salada, bueno, inmunodeficiencias primarias o secundarias, también puede ser, disquinesia ciliar, también puede ser, bronquiolitis obliterante, también puede ser, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque todas las anteriores tienen un factor común, un denominador común, que son las bronquiectasias, ¿cierto? ¿Desde cuándo empezamos a hablar de bronquiectasias? En 1819 este caballero describe las bronquiectasias como una enfermedad crónica que se caracteriza por el daño permanente de los bronquios con dilatación de estos y clínicamente se manifiesta por una sepsis pulmonar. Este caballero fue quien descubrió el fonendoscopio y estableció, digamos que hay una historia bonita detrás, el fonendoscopio. En 1932, entonces, este caballero en Toronto describe las características de los pacientes con bronquiectasias. Entonces, copioso esputo fétido, marcados síntomas constitucionales, siente una enfermedad debilitante, siendo una enfermedad debilitante responsable de morbilidad significativa, los pacientes tienen tos persistente, expectoración crónica, infecciones torácicas recurrentes y mala calidad de vida. Que cuando describimos qué es para nosotros en el momento bronquiectasias, es una dilatación, o sea, es lo mismo que ellos han dicho desde hace mucho tiempo. Es una dilatación normal e irreversible del árbol bronquial causada por destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, y aquí en esta vemos gran atrapamiento de aire, ¿sí o no? Ahí estamos todos bien. Y aquí arriba se ven unas imágenes como unos huequitos, ¿cierto? Que son unas bronquiectasias en todo el lóbulo superior, ¿cierto? Seguramente también tiene algo de atelectasia y por eso están apiñaditas ahí arriba. Entonces, las bronquiectasias han disminuido, según lo que se conoce, han disminuido a través del tiempo porque el tratamiento es más efectivo, hay tratamientos más efectivos en la edad pediátrica, los esquemas de vacunación son más digamos más completos y además de eso los tratamientos para tuberculosis son mejores. Digamos que, pero esto no es siempre cierto, o sea, en países en vía de desarrollo, como nosotros, hay una alta incidencia de bronquiectasias y además, y la mayoría de las veces son postvirales. ¿Sí? Además de eso, la edad también está en relación, mientras mayor es el individuo, más viejito, mayor edad, mucho más prevalencia de bronquiectasia, se ve como en este estudio se encontró esto. Altos costos económicos, frecuentes exacerbaciones, alta morbilidad, altas hospitalizaciones, se ha visto que se puede relacionar con algunas razas, condiciones genéticas
y de población indígena, ¿cierto? Los posvirales que suceden, o sea, el diagnóstico de enfermedad posviral en un indígena es muy grave, o sea, los niños son supremamente enfermos y las secuelas son muy frecuentes. Bueno, entonces los factores que aumentan el mal pronóstico de los pacientes con bronquiectasias son la edad avanzada, la mala función pulmonar y la colonización por pseudomonas. Las pseudomonas entonces aumentan la morbilidad, la mortalidad, las admisiones hospitalarias y disminuyen la calidad de vida. ¿Cómo podemos clasificar las bronquiectasias cuando hablamos entonces, trayendo de donde empezamos? El síndrome broncoconstrictivo puede ser recurrente y estamos hablando casi siempre de asma, ¿cierto? Sea leve o moderada. Y el síndrome broncoconstrictivo persistente, que estamos hablando de asma o de otras condiciones, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de la clasificación de esas otras condiciones, la mayoría se asocian con bronquiectasias. Entonces las bronquiectasias pueden ser cilíndricas, vemos aquí una dilatación uniforme del bronquio, lo que se ve aquí como una dilatación uniforme, las bronquiectasias varicosas, que sean una evolución mayor de las bronquiectasias, y se ven como dilataciones no uniformes, donde hay áreas de constricción focalizadas, y se ven en esta forma, que es lo que se ve en esta imagen, que es lo que se ve aquí, ¿cierto? Bueno. O las aculares que implican, o quísticas, implican una mayor gravedad de la enfermedad, y se ven como sacos de dilatación, ¿cierto? Entonces pueden ser ocupadas por secreciones o libres, ¿cierto? Estas bronquiectasias pueden ser primarias, que son las que son secundarias a algún evento infeccioso, o pueden ser secundarias como en fibrosis quística, defectos inmunológicos, síndromes aspirativos, déficit de alfa-1 antitripsina, que es exótico en pediatría, hay que pensar en adultos jóvenes para esta condición, disquinesia ciliar primaria, pero también las bronquiectasias se pueden clasificar como por fibrosis quística, porque todos van a ser bronquiectasias. Lo importante es retardar la aparición de las bronquiectasias o no fibrosis quística, donde la mayoría son posinfecciosas. ¿Cuál es la evolución del paciente? Entonces hay una injuria inicial que puede ser localizada o puede ser generalizada, y posteriormente hay un daño del sistema de aclaramiento, o sea, las cilias están enfermas, no sacan el moco, se sobreinfecta y hay un círculo vicioso de infección, inflamación, daño del bronquio, y Cole en 1986 fue quien empezó a describir esto. El fenómeno inflamatorio no es solamente localizado. Cuando usted tiene bronquiectasias, tiene una enfermedad sistémica. En los adultos se ha relacionado con mayor presencia de enfermedad cardiovascular, y en los niños se ha relacionado con osteoporosis, osteopenia. Lo mismo sucede en adultos con la osteoporosis y la osteopenia. Daño de la pared bronquial, dilataciones de estas. Y hay una diferencia significativa entre si las bronquiectasias son generadas por fibrosis quística o son generadas por otra condición, porque cuando son generadas por otra condición pueden ser leves, moderadas o severas, sí, pero la colonización es diferente. Entonces no hay infección crónica, no hay germen identificado en las leves, o sea, en las tubulares. En las varicosas pueden haber gérmenes como Haemophilus influenza, Moraxella o estreptococo, pero en las severas, que no son asociadas a fibrosis quística, puedo tener pseudomonas, o sea, yo ya tengo que estar muy enfermo para tener pseudomonas en la vía aérea. A diferencia de lo que sucede en pacientes con fibrosis quística, donde la colonización por pseudomona puede empezar desde muy temprano. Esta es una secuencia de casos de nosotros en el hospital, donde son lactantes con fibrosis quística, donde síndrome broncoconstrictivo casi todos, pero estos que tenían síndrome broncoconstrictivo, la mayoría estaban colonizados por pseudomona, o sea, niños de 3 meses, de 4 meses, y muy importante es que la mayoría son niños desnutridos. Algunos de estos ya están denunciados a bienestar familiar porque la mamá no les da comida. Bueno, ahí les ha hecho la cuña. Niño menor de 6 meses que está con desnutrición no es cucharopenia, tiene una enfermedad de base, ¿listo? O sea, eso es como para tenerlo en cuenta, porque muchos de esos niños, doctora, pues que yo le doy comida todo el día, pero él todo el día hace popó, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Bueno, entonces,
Yo no me acuerdo cuánto falta. Pues bueno, voy a adelantar un poquito. Bueno, esta última ya. Entonces, porque si allí ya me están mirando. Bueno, entonces, ¿cuándo sospechar entonces bronquiectasia? Según lo que dice la Sociedad Británica del Tórax, cuando tengo tos crónica y persistente, húmeda y productiva, ¿cierto? Es que él se siente que cuando tose se le fuen las flemas, doctor. ¿Ves? Cuando tengo asma que no responde bien al tratamiento, cuando tengo neumonías recurrentes, sean en un solo lugar o sean en diferentes lugares del pulmón. Cuando tengo una resolución incompleta de los síntomas o de los signos después de una neumonía. Cuando tengo síntomas respiratorios en niños con alteraciones estructurales o funcionales del esófago o de las vías respiratorias superiores. O sea que tengo un antecedente, por ejemplo, de una atresia esofágica. Cuando tengo hemoptisis inexplicada, síntomas respiratorios con algunas características en fibrosis quística, disquinesia, inmunodeficiencias primarias o secundarias, o cuando tengo hallazgos en cultivos que son estafilo, hemófilos influenza o pseudomonas. Para resumir, pues entonces, decir que esto es el resumen de toda la neumología pediátrica. Bueno, me faltaron las intersticiales, pero digamos que esto es lo más frecuente que ustedes ven en el servicio, en sus servicios. Lo más frecuente obviamente es asma, pero tienen que considerar otros diagnósticos cuando ese niño no se controla bien. Si no crece bien, siempre hagan las curvas de crecimiento. O sea, eso es una herramienta supremamente importante para ustedes. No sé si tienen preguntas, dudas, chistes, sugerencias, comentarios. Y a partir de qué edad uno pide las espirometrías. Las espirometrías usualmente se piden después de los 6 años en nuestro medio. Hay estudios en Canadá desde los 3 años, pero se dedican, vamos a hacerlo, mi amor, tú eres muy lindo. Bueno, o sea, hay toda una técnica alrededor pues, de hacer una espirometría, ¿cierto? En los niños más pequeños se pueden hacer volúmenes pulmonares, pues se puede hacer espirometría, digamos, función pulmonar, pero nosotros no tenemos el equipo para hacer función pulmonar en lactantes, ¿cierto? O sea que no lo podemos hacer. Para hacer volúmenes pulmonares, uno tiene que hacer espletismografía, o sea, porque uno tiene que medir el volumen residual, lo que queda dentro del pulmón, ¿cierto? Pero si quieres medir el volumen expiratorio forzado, o sea, si quieres medir la curva, el tipo de curva que tiene, pues digamos que ahí sí podemos hacer una espirometría. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.